Bueno, vamos a hablar básicamente durante esta hora de el cáncer cervicuterino. Vamos a abarcar ahí varios subtemas, tomando especial énfasis en los factores de riesgo y la prevención del cáncer. La agenda de la sesión, pues vamos a hablar epidemiología, tanto mundial y nacional, factores de riesgo que están asociados a este padecimiento oncológico, poco de cuadro clínico y las estrategias de prevención, tanto primaria y secundaria. Y finalmente hablaremos un poco del tratamiento. De entrada, pues el cáncer hoy en día es una de las principales causas de muerte y una barrera importante para aumentar la esperanza de vida en todos los países del mundo. Si ustedes ven en este mapa mundi, pues realmente tenemos más de 112 países que son la principal primera y segunda causa de mortalidad a nivel mundial de 183 países. Y otros 23 países ocupan el tercer y cuarto lugar como mortalidad del cáncer. Si se dan cuenta, pues nos están alcanzando las entidades oncológicas a las enfermedades metabólicas, que hace una década pues, eran la principal causa de mortalidad. ¿Cómo estamos en relación al cáncer cervicuterino? Pues es la cuarta causa de mortalidad y la cuarta causa de incidencia. Tenemos más de 600,000 casos nuevos, de acuerdo a los datos de Globocan 2020, con una tasa de incidencia más o menos de 18.8 casos por 100,000 mujeres año. Es importante resaltar que en los países de mayor incidencia, es decir, países en donde tienen más de 25 casos por 100,000 mujeres año, son los países en donde tienen, le llaman de bajos ingresos. A final de cuentas, estos países representan prácticamente la gran mayoría del África subsahariana, la India y varios países de Latinoamérica, en donde normalmente tienen incidencias muy altas de esta entidad oncológica. Cuarta causa de muerte, tasa de mortalidad de 12.4 por 100,000 mujeres año y más de 340,000 muertes. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente un poco más del 50% de las mujeres que se diagnostican con esta entidad oncológica fallecen por cáncer cervicuterino. En México, ¿cómo estamos? Pues es la segunda neoplasia más frecuente en mujeres y la segunda causa de mortalidad. Más de 9,000 nuevos casos, más o menos un promedio de 26 casos diagnosticados al día y más de 4,300 muertes, con un promedio de 11 mujeres mueren al día por esta entidad. Y tenemos estados de la República que tienen una incidencia y una mortalidad más alta. Por mencionar algunos, es el estado de Morelos es el que reporta la mayor tasa de incidencia y mortalidad. Chiapas, Veracruz, Yucatán, Oaxaca son estados que también encabezan esta lista. Si vemos aquí este gráfico en donde identificamos cómo en la línea del tiempo y en la temporalidad, la tasa de mortalidad nacional por cáncer cervicuterino, aunque ha declinado, sigue siendo una principal causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva. Vemos como desde el 90 hasta el 2019, vemos como ha declinado de una tasa de casi de 24.6 mujeres por 100,000 mujeres año, ha declinado a 10.83 mujeres por 100,000 mujeres año. Los estados de mayor mortalidad, aquí vemos el gráfico, pues, principalmente es Morelos, pero entra Veracruz, Puebla, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, Baja California, son los que tienen mayor tasa de mortalidad. Y se dan cuenta, aquí vemos en la tabla del lado izquierdo, pues el que tiene la tasa más alta de mortalidad es Morelos, con 18.3 casos por 100,000 mujeres años, seguido de Chiapas y de Yucatán. Y perdón, y las tasas más bajas de mortalidad lo representa el estado de Tlaxcala, Colima y Zacatecas. Normalmente las tasas van de 4.5 en Zacatecas, que es la menor mortalidad. Ahora por edad, también la tasa de mortalidad, vemos que es en el subgrupo de pacientes en donde más se identifica el diagnóstico.
La media de diagnóstico de esta entidad oncológica anda más o menos entre los 55 años de edad. Entonces, en este subgrupo de 50 y 59, las tasas de mortalidad van de 15 sobre 100,000 mujeres al año. ¿Cuál es la clasificación histopatológica del cáncer cervicuterino? No todos los cánceres que dan en el cuello de la matriz son los mismos. La más frecuente es la variedad escamosa o epidermoide, que representa del 70 al 75% de todos los diagnósticos de cáncer cervicuterino. El adenocarcinoma, que es el que tiene el componente glandular y que habitualmente es del endocervix, representa el 20%, y una variedad combinada entre células escamosas y componente glandular es el adenoescamoso, es más raro y representa menos del 5%. Hay otras variedades todavía más raras, como es el carcinoma de células pequeñas o carcinomas neuroendocrinos, que tienen un comportamiento biológicamente mucho más agresivo, pero su incidencia es mucho más baja. Los sarcomas primarios, los linfomas, que también hay linfomas debido a que hay tejido linfoide en el estroma cervical, o metástasis de algún otro sitio. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a padecer esta entidad oncológica? De entrada se dividen en dos grandes grupos. El grupo que está asociado a VPH y el grupo que no está asociado a infección por virus del papiloma humano. Los relacionados a virus del papiloma humano, pues entra todo esto de las prácticas sexuales, sobre todo una edad temprana de inicio de la vida sexual activa, múltiples parejas sexuales, parejas de alto riesgo, que se define con tener más de una pareja sexual, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, y esto incluye infecciones como VIH, clamidia, herpes, entonces son factores que también te confieren un riesgo adicional para padecer infección por virus del papiloma humano. Edad temprana del primer nacimiento, menor de 20 años, antecedentes de lesiones preinvasoras y estado de inmunosupresión. Y las no relacionadas a VPH, pues es el nivel sociodemográfico bajo y el uso de anticonceptivos orales y tabaquismo. Vamos a hablar un poquito extenso de lo que es el virus del papiloma humano, debido a que es el principal factor de riesgo asociado a cáncer cervicuterino. Pues el VPH es un virus de doble cadena que fue aislado y relacionado con CACU desde el 76 por Surhausen. Surhausen decía que si los tumores muestran ADN viral, entonces los virus podrían ser oncogénicos o virus que pueden causar cáncer. Y esto lo fue acreedor al premio Nobel en el 2008 en fisiología. Es un médico físico alemán que logró aislar el DNA del virus del VPH en células infectadas del exocervix. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Pues pertenece a una familia del Papillomaviridae. Desde el 2016 a la fecha se han identificado más de 200 serotipos diferentes de VPH. Es un virión que contiene una cápside, es decir, una cápsula icosaédrica con ADN circular bicatenario de más de 7,900 pares de bases, sin envoltura simétrico, con 72 capsómeros, con un tamaño entre los 40 y 60 micrómetros, perdón. Y algo muy importante es que tiene tropismo contra la célula epitelial, es decir, infecta primordialmente células de la piel y mucosas. Por eso la asociación. Este virus del papiloma se agrupa en 5 géneros, en alfa, beta, gamma, mupa y nupa papilomavirus. De los que tienen importancia y asociación con enfermedades en el ser humano son los alfa papilomavirus, y de los de mayor importancia son los alfa 9, los alfa 10 y los alfa 7, debido a que estos se asocian, si ven ustedes la tabla del lado derecho, los alfa 7, que son las variedades 18, 39, 45, 50 y 68, se asocian a neoplasia intraepitelial y carcinoma invasor. Lo mismo que el subgrupo o la especie del alfa 9, y el alfa 10 se asocia al subtipo 6 y 11, que está asociado a condilomas acuminados. Entonces, estos dos subgrupos que estoy señalando acá, pues prácticamente son los causantes del cáncer cervicuterino,
o de la patología no rectal. ¿Cómo está estructurado el guión y el genoma del virus del papiloma? Pues prácticamente tiene una cadena codificante. Ya mencionamos que tiene más de 7,000 pares de bases y van a tener regiones dentro de la estructura del DNA que van a codificar diferentes proteínas que van a servir para la replicación o estructuras de la cápside del virus. Entonces existe una región temprana que lo que va a hacer es que van a codificar proteínas que son necesarias para la replicación viral, una región tardía que son para proteínas de la cápside viral, que es la L2 y L1, y una región de control larga que normalmente lo que hace es que controla o sintetiza secuencias que controlan la replicación y transcripción del virus. El virus prácticamente de VPH es la principal infección o la infección de transmisión más sexual más común. Se documentan más de 6 millones de infecciones por año en los Estados Unidos y obviamente sabemos que la principal causa de transmisión es por vida sexual. Algo importante es que el 80% de las mujeres que tienen vida sexual activa están infectadas por VPH en algún momento de su vida. Y la mayor parte de estas infecciones son transitorias. Solo existe del 15 al 40% la prevalencia de VPH en mujeres con una citología normal. Algo bien importante, bueno, aquí hice la correlación que 8 de cada 10 mujeres que tienen vida sexual activa tienen en algún momento contacto con el virus del papiloma humano. Pero esto no es igual a que a las 8 les va a dar cáncer. Ahorita vamos a explicar por qué. Los virus, en relación al género de alfa papilomavirus, y se subdividen en dos subgrupos muy importantes, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. ¿Alto riesgo para qué? Pues para padecer cáncer cervicuterino. Las dos variedades más frecuentes y que representan hasta el 70% como causa de cáncer cervicuterino en el mundo es la variedad 16 y 18. La 31, la 33, la 45, 52 y 58 causan el otro 20% adicional. Y el otro subgrupo, que son los de bajo riesgo, los más frecuentes son el 6 y el 11, y son los que causan el 90% de las verrugas anogenitales. Entonces, ya volviendo a recalcar, el subtipo 16, recuerde que dije el 16 y el 18 es el 70%. De esos hasta el 70%, el 50% representa la subvariedad 16 y el 20% el subgrupo, o bueno, el serotipo 18, como causa de cáncer cervicuterino. Y el VPH 6 y 11, que son los de bajo riesgo, el 90% de las verrugas de la región anogenital. Tomando en cuenta que el VPH no solamente causa cáncer cervicuterino, también es agente causal de otras variedades de tumores. Tumores de la región o del canal anal hasta en el 90%, las variedades 16 y 18. También causa tumores de vulva, vagina, pene, cavidad oral, orofaringe. Entonces, si se dan cuenta, el VPH es causa de otras etiologías oncológicas, otros subgrupos de neoplasias, no solamente del cáncer cervicuterino. Y obviamente la asociación con cáncer cervicuterino pues es casi del 100%. ¿Cuál es el ciclo de vida del virus? Pues principalmente pues tiene que haber una infección primaria o una primoinfección. Normalmente aquí vemos en la figura del lado izquierdo pues un epitelio normal del cérvix. Y del lado derecho vemos un epitelio infectado por virus del papiloma humano. Entonces, lo primero que tiene que haber para que el virus se incorpore al genoma de las células epiteliales es que tiene que haber una lesión del endo o del exocérvix. Eso va a permitir que el virus llegue a la capa basal o a la capa más profunda del epitelio, y aquí hago una infección primaria. Posteriormente, a través de los genes de expresión que les mencioné hace un momento, hace una amplificación de su genoma, hace una expresión de los genes tardíos, hay una maduración del virus y un ensamblaje al DNA, y finalmente la liberación de las partículas virales sobre la superficie del exocérvix. ¿Qué va a permitir?
pues que el paciente infecte, ¿no? Si tiene vida sexual activa, tiene la infección y va a estar infectando. Esta es una imagen donde prácticamente habla de la historia natural de la enfermedad del cérvix en base a la evolución en la temporalidad. Entonces, primero tenemos lo que habíamos mencionado, la infección. Algo muy importante es que si no existen algunos otros cofactores que permitan la replicación viral o que la infección se vuelva persistente o tenga la cronicidad, la infección se puede aclarar en un periodo no mayor de 3 años. Son los autores o los estudios que documentaron este aclaramiento que hace la inmunidad del huésped para que no persista la enfermedad es un periodo más o menos de 1 a 3 años. Si la infección tiende a la cronicidad, es decir, es persistente, aquí a través de los genes de expresión van a invadir la célula y van a hacer un cambio conformacional en su estructura celular. Y va a pasar de una neoplasia intraepitelial de bajo grado a una de alto grado y finalmente un carcinoma invasor. Este periodo, más o menos, entre la evolución de un epitelio normal infectado hasta un cambio en la transformación de la célula, puede ocurrir en un periodo en promedio de 8 hasta 12 años. Obviamente, ¿de qué depende todo esto? Pues de otros cofactores que voy a mencionar en un momento después, pero principalmente es el estado inmune del paciente. Y entonces vemos el ejemplo, la infección, replicación del virus, la transformación y finalmente un carcinoma invasor. La definición de un carcinoma invasor es aquel que, aparte de que ya transformó la célula y tiene un crecimiento desordenado, pues va a atravesar la membrana basal, ¿no? La membrana basal es lo que va a separar el epitelio del tejido conectivo más profundo, de la dermis. Entonces, cuando ya invade, esto ya se conoce como un carcinoma invasor. Tenemos fotografías de un cérvix normal, de una aplasia intraepitelial de bajo grado, y si se dan cuenta cómo empiezan a haber cambios macroscópicos notorios, sobre todo en una colposcopía. Estas son fotografías de colposcopías. Y obviamente la imagen de un carcinoma invasor, pues ahí ya se ve una lesión ulcerada, que tiene sangrado y si dependiendo de la etapa clínica, pues el paciente ya empieza a referir aparte de sangrado, pues dolor. Este virus es de transmisión sexual, suficiente una sola exposición al virus para infectarse y hasta el 50% de los adolescentes y adultos jóvenes adquieren la infección por VPH en los primeros 5 años de haber iniciado la vida sexual activa. Esto es lo que les comentaba yo hace un momento. No todos los pacientes que se infectan por VPH tienen cáncer. El porcentaje es bajo, pero pues el problema o el detalle es que de 8 de cada 10 mujeres se van a infectar por VPH. Entonces la proporción de hacer cáncer, si lo hacemos a grandes volúmenes poblacionales, pues sí es significativo. Entonces, aquí hacemos la homología de que por cada 1.000.000 de mujeres con infección de VPH, 10.000 van a desarrollar alguna anomalía citológica cervical. 8.000 van a desarrollar un NIC3, que es una neoplasia intraepitelial de alto grado, con riesgo de ser un carcinoma in situ, y 1.600 desarrollarán un cáncer cervicuterino invasor. ¿Qué quiere decir esto? Que poco menos del 2% de los individuos infectados van a ser un cáncer invasor. Algo también importante o que se ha documentado es que el VPH es una causa necesaria para hacer un cáncer uterino, pero no es la única ni suficiente. Existen otros cofactores que influyen para que esta infección por VPH tienda a la cronicidad y provoque la transformación de la célula. La gran mayoría de las mujeres infectadas por algún tipo de VPH oncogénico nunca presentarán un cáncer uterino. ¿Cuáles son los factores que están asociados a que tengamos una infección por virus del papiloma humano? Pues primero, la edad de inicio. Entre más temprano se inicia la vida sexual activa, mayor es el riesgo de tener un cáncer cervicuterino. El tiempo de inicio de las relaciones sexuales posterior a la menarca, igual, se empieza la regla la mujer y empieza a tener vida sexual activa, mayor es el riesgo de tener un cáncer cervicuterino. Múltiples parejas sexuales, compañeros sexuales de alto riesgo, antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual como VIH, virus de herpes, clamidia, estado de inmunosupresión
y antecedentes de displasias del tracto genital inferior. A veces nos hablamos inmunosupresión igual a VIH, y esto sobre todo en los países desarrollados. Pero en los países que tienen bajos ingresos, habitualmente la inmunosupresión a veces no es tanto por VIH, sino por el estado nutricional de las pacientes. Los no asociados a BPH, mencionamos los sociodemográficos al inicio de la plática, pues la raza, nos hemos identificado que los negros no hispanos y los hispanos latinos tienen mayor riesgo de padecer cáncer cervicuterino. El nivel socioeconómico bajo se asocia a mayor riesgo, y algo muy importante es que los países que tienen un nivel socioeconómico bajo, las tasas de incidencia de esta neoplasia van hasta 19 o 20 casos por 100,000 mujeres años, comparado con 8.8 en países con ingresos altos. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Pues ya este es un estudio, un análisis que evaluó 12 estudios epidemiológicos y que comparó el riesgo de factores de riesgo, valga la redundancia, para padecer cáncer cervicuterino, tanto en histología escamosa como en adenocarcinoma. Y vemos como el número de parejas, la edad del primer embarazo, el número de partos de término, la edad del primer parto, el uso de anticonceptivos forman parte de factores de riesgo para padecer esta etiología, y el tabaquismo. El índice de masa corporal no tiene ninguna significancia. Recordemos que la obesidad sí es un factor de riesgo para cáncer de endometrio, para cáncer de colon, pero para cáncer cervicuterino no hay ninguna asociación. El tabaquismo es un factor de riesgo que no solamente está documentado para cáncer de pulmón, sino para muchas neoplasias, incluyendo colon, vejiga, cervicuterino no es la excepción, endometrio, y esto pues por los metabolitos de acción directa que causan lesión en el DNA, que ya está bien documentado, ¿no? También disminución o alteraciones en las células de la respuesta inmunológica, que consecuentemente hace que la célula tumoral se transforme. Y confiere pues un RR hasta de 2.6, ¿no? En fumadoras activas y en exfumadoras hasta de 1.6. Los anticonceptivos es algo que también ahí se ha tratado de analizar. Este es igual, es un metaanálisis que incluye un análisis de más de 24 estudios epidemiológicos. Y lo que se documentó es que el uso combinado de anticonceptivos va a influir en base a la temporalidad del uso. Es decir, si una paciente tiene más de 10 años de estar ingiriendo anticonceptivos, ahí sí va a conferir un riesgo hasta de 1.5. Y la otra es el tiempo a la suspensión. Entre más tiempos haya pasado o transcurrido de suspender el anticonceptivo, el riesgo disminuye o se va a cero. Pero si la suspensión es 2, 4 años, todavía confiere un riesgo de padecer esta entidad oncológica. ¿Qué otros cofactores existen que les mencioné hace un momento? El tipo viral, obviamente pues los de alto riesgo, carga, es decir, la carga del inóculo viral también eso influye, la interacción del genoma viral, la inmunosupresión, los usos de anticonceptivos, la alta paridad, tabaquismo, pobre ingesta de frutas y verduras, las coinfecciones y las otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de cervix? Pues de entrada, en etapas tempranas, es completamente asintomático. O sea, el 90% de las pacientes en una lesión intraepitelial de alto o bajo grado no refieren ningún síntoma. Un carcinoma in situ prácticamente es nulo. Los síntomas tempranos que algunas pacientes pueden referir es pues, el sangrado, que puede ser como un manchado poscoital, o un sangrado intermitente, que a veces lo consideran hasta normal. Pero en etapas avanzadas, pues el cuadro clínico se vuelve un poquito más florido. El sangrado habitualmente es mucho más abundante. De hecho, la atención médica la refieren, sobre todo en este contexto, que son sangrados abundantes, y el paciente está acompañado del cuadro clínico de síndrome anémico. Es decir, el paciente se fatiga, camina y se taquicardiza,
y obviamente pues toda se le cae el cabellito por los datos de anemia y nos ha tocado ver pacientes que llegan hasta con 4 o 5 de hemoglobina por estos sangrados crónicos que no se atienden y resulta que la causa de la anemia pues es un cáncer cervicuterino. Etapas más avanzadas, pues hay dolor en el hueco pélvico o en los flancos, hay disuria, hay hematuria, hematuria es sangre en la orina, sangrado rectal, sobre todo si el tumor infiltra el recto, por contigüidad puede infiltrar el recto, la vejiga, o incluso edemas de extremidades inferiores. Aquí estamos hablando que por anatomía, pues el cervix hace un crecimiento muy ordenado, va de las estructuras anatómicas que se encuentran alrededor y puede obstruir los ureteros. Anatómicamente, pues, están cerca, ¿no? Del cuello uterino. Y esto va a condicionar obstrucción de la vía urinaria. Los pacientes llegan con lesión renal o enfermedad renal, uremia, y consecuentemente son causas de que algunos pacientes hasta hemodiálisis los llegan a someter. Muy bien, ahorita que ya hablamos pues de epidemiología, factores de riesgo y cuadro clínico, vamos a hablar un poquito de prevención. Importante, tenemos dentro del cáncer cervicuterino la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención terciaria se refiere prácticamente ya al tratamiento, ¿no? Del diagnóstico oncológico. La prevención primaria, pues ese sí es una estrategia que pues es súper importante, de acuerdo a la OMS, es algo que ya es algo urgente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y la prevención secundaria son todas estas pruebas de diagnóstico de tamizaje para identificar de forma temprana una lesión invasora o lesiones preinvasoras. De la prevención secundaria, pues tenemos las vacunas. Hoy en día tenemos disponibles 3. Ya casi en el mercado la Cervarix, que es la bivalente, ya casi no la hay. En México tenemos la tetravalente y la nonavalente, que recientemente entró al mercado en noviembre del año pasado. O sea, la diferencia de la tetra con la nona es la cobertura con los serotipos contra VPH. Entonces, la tetravalente cubre 2 de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, y 2 de alto riesgo, 16 y 18. Y la nona valente lo que agrega son los otros serotipos que representan el 20% de causa de cáncer cervicuterino, que es el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Y ya lo hay disponible. Obviamente todavía no está en esquema nacional de salud. Se sigue ocupando, hasta donde yo sé, la tetravalente. La nona valente está disponible, pero a nivel de medio particular. ¿Cuál es el mecanismo de la vacuna? Pues prácticamente la proteína de la cápside. ¿Se acuerdan que mencioné al principio la proteína L1 y L2 que las producen en la región tardía del DNA bicatenario? Ese es el objetivo de la vacuna. La vacuna lo que hace es que extrae proteínas L1 recombinantes y forman partículas similares al virus que no contienen DNA, no son infecciosas ni tampoco van a producir cáncer. Lo único que va a hacer es despertar el sistema inmune y la producción de anticuerpos. De esta tabla prácticamente lo que resume es lo que ya les mencioné, las 3 vacunas que hay disponibles, y algo muy importante es las dosis o la administración. Todas son de 3 dosis en su aprobación primaria, y los ensayos clínicos que aprobaron la utilidad de acuerdo a cómo demostraron la eficacia. Entonces, por poner un ejemplo, la Gardasil tiene 2 ensayos clínicos, que es el Futuro 2 y el Futuro 3. La diferencia entre estos ensayos es en la población que incluyeron. El Futuro 2 incluyó población joven, menor de 25 años, que fue la aprobación primaria de las vacunas. Y el Futuro 3 incluyó población entre 25 y 41 años. Si se dan cuenta en estos porcentajes, el objetivo fue la prevención por intención a tratar de producir, o de que no se produjera más bien, neoplasias intraepiteliales de alto o bajo grado, carcinomas in situ y verrugas virales. Y su eficacia va del 96.8 al 100%
en la prevención de este tipo de lesiones. Todas estas lesiones son lesiones preinvasoras con riesgo de padecer cáncer cervicuterino. En la de Cervarix tenemos igual los dos ensayos clínicos, el Patricia y el Vivian, igual el tipo de población joven, población mayor de 26 años. Algo muy importante, que a mayor edad la eficacia de la vacuna disminuye. Se dan cuenta la eficacia de ser 100% en población joven, en población mayor de 25 baja hasta el 83% y 86% con Cervarix. Entonces, por eso la recomendación de que la población objetivo de aplicar estas vacunas deben de ser en adolescentes o niñas, ¿no? Ahorita vamos a ver más o menos las recomendaciones que dan las diferentes asociaciones americanas para la aplicación de la vacuna. Y la Gardasil 9 lo que tiene es este panel ampliado con el resto de los serotipos, del 31 al 58. Igual, prevención o eficacia del 97.6 y 96.3, y para las de alto grado hasta del 100%. Entonces es una vacuna muy eficaz para prevenir el riesgo de lesiones preinvasoras y obviamente reducir el riesgo de cáncer cervicuterino. Las recomendaciones que hacen las diferentes asociaciones es que la SAC, que es la de prevención epidemiológica de enfermedades infecciosas, recomienda que todas las mujeres menores de 15 años se deben de aplicar 2 dosis en el intervalo de 0 y 6 meses. La OMS hace la misma recomendación. Mujeres menores de 15 años, 2 dosis de 0 a 6. Los ensayos clínicos iniciales que avalaron la aprobación de la vacuna recomendaban 3 dosis, pero hay varios protocolos canadienses que han documentado que 2 dosis levanta muy buena serología y tiene muy buena cobertura para la prevención de lesiones preinvasoras. Sin embargo, ya en población mayor de 15 años, ya se recomienda que sean 3 dosis. ¿Qué dice la OMS? A partir de diciembre después de la pandemia, la recomendación 1 o 2 dosis en niñas entre 9 y 14 años y 1 o 2 dosis en mujeres jóvenes de 15 a 20 años y en mayor de 21, 2 dosis. Personas que tienen inmunocompromiso, que tienen HIV, ahí sí se recomienda 3 dosis, porque por el estado de inmunosupresión no levantan la seroconversión de anticuerpos contra VPH igual que una población pues sin un estado de inmunocompromiso. La norma oficial mexicana, desde el 2012 que se incluyó la vacuna en México, la recomendación era general a niñas de 9 años. Y eso hago énfasis en los ensayos. La eficacia es mejor en población no expuesta a virus del papiloma humano. Sigue habiendo eficacia en población que ya estuvo expuesta al VPH, pero es mucho mejor en población no expuesta. Y la recomendación era 5º año de primaria no escolarizadas, un esquema de 3 dosis. Sin embargo, todos sabemos que durante la pandemia prácticamente hubo un periodo casi de 2 años y medio en donde no se vacunó. O sea, el esquema de vacunación se vino abajo en México. Y como una estrategia de mitigar el rezago acumulado en México, en el 2022 se recomendó que las niñas entre primero y segundo año de secundaria o entre los 3 y 14 años no escolarizadas aplicar al menos una dosis de la vacuna del virus del papiloma humano. Y en las mujeres cis trans entre los 11 y 49, 3 dosis. Ya hablamos de prevención primaria, ahora vamos a hablar de prevención secundaria. La prevención secundaria, pues el objetivo es identificar de forma temprana lesiones preinvasoras, ya sea alguna neoplasia intraepitelial de alto grado, infección por virus del papiloma o un carcinoma in situ. Existen varias pruebas de prevención o varias estrategias de tamizaje. La más conocida y la habitual es la citología. La mejor es la de base líquida, pero pues, utilizamos más la convencional. La detección de DNA o ARN viral de VPH y el COTES, que es una combinación de realizar una citología con una prueba de
detección de virus de papiloma humano y finalmente la colposcopía. La citología, pues, es el método más utilizado como tamizaje. Desde hace muchos años existen programas de prevención para hacer esta técnica de detección en las unidades de primer nivel, o sea, centros de salud, unidades de medicina familiar. Es de bajo costo, accesible, con una sensibilidad que oscila entre el 53 y 90% y una especificidad del 87.5%. La colposcopía incrementa las tasas de obtener muy buenas muestras sin diferencias en la detección de lesiones, permite tomar una muestra para hacer una tipificación del virus del papiloma humano. El tema es que más costosa, no está disponible en las unidades de primer nivel. Habitualmente esto ya requiere como un hospital de segundo nivel. Tiene mayor especificidad y algo muy importante que es una prueba que nos permite tratar las lesiones preinvasoras. La tipificación de VPH, que es decir, la determinación del DNA del virus del papiloma humano, existen múltiples pruebas ya patentadas. Las más utilizadas en México es la prueba de Cobas. La diferencia entre cada una, la verdad es que es la detección de los serotipos del VPH. Unos determinan mayor cantidad de alto riesgo, otros de bajo riesgo. La prueba, como decir, la captura de híbridos determina 13 serotipos, la COVAS determina 14 serotipos y separa los de 16 y 18, que son los más prevalentes. El COTES, pues, es una combinación de citología más VPH. De hecho, las recomendaciones de las asociaciones americanas hacen mucho énfasis en que se prefiere esta prueba combinada sobre la citología sola, debido a que puedes optimizar el intervalo entre cada prueba. Cuando haces una prueba combinada de citología y prueba de VPH, habitualmente si sale negativa, la repites hasta los 5 años. Ya no acortas el periodo de 3 años. Y aquí vemos las recomendaciones para hacer las pruebas de detección. La Task Force recomienda iniciar a los 21 años y subdivide a la población en dos grupos. Esta que tiene de 21 a 29 y la de mayor de 30 años, para hacer el intervalo de las pruebas. En este subgrupo de 21 a 29, lo que recomienda es que se haga solo citología, preferentemente sobre las pruebas de VPH, y el intervalo es cada 3 años. Pero en población mayor de 30 años, la recomendación que hacen es hacer Papá Nicolau cada 3 años o el COTES cada 5 años e interrumpir a partir de los 65 años de edad. La Asociación Americana de Cáncer hace igual en qué momento recomienda las pruebas. Aquí dice a los 25 años y aquí no hace la diferencia de edades. Aquí lo que recomiendan es hacer el COTES, que es la citología o el Papá Nicolau, y la prueba de detección de la tipificación de VPH cada 5 años. Y si se hace el Papá Nicolau, que se haga 3 años, cada 3 años. ¿Qué dice la norma oficial en nuestro país? Pues empezar a los 25, la citología la recomiendan como anual y después de 2 citologías negativas, ampliar el intervalo cada 3 años. La prueba de VPH la dejan como un complemento, debido a que por parte de sector salud no se tienen disponibles estas pruebas. Estas pruebas se hacen prácticamente a nivel privado. Algo muy importante que les tengo que mencionar también es el impacto de hacer todas estas estrategias. La OMS en el 2020 publicó una estrategia para la prevención, o un término que le llaman eliminación del cáncer cervicuterino. En mayo del 2018 se emitió un comunicado mundial para tratar de eliminar el cáncer de cervix, debido a que es un problema de salud pública. Y lo que les mencionaba hace un momento, los países con recursos medios o limitados, la incidencia de la enfermedad es de más de 25 casos por 100,000 mujeres años. Y la definición para eliminar el cáncer cervicuterino no quiere decir que sean 0 casos. O sea, ese concepto va a ser difícil que lo lleguemos a tener. Pero la definición de eliminación, ellos se refieren a que haya menos de 4 casos por 100,000 mujeres año, o menos de 10, siendo una definición un poquito más flexible.
o una reducción de la incidencia del 85%. Y para esto, la OMS creó un modelo matemático que estima 3 modelos de atención en base a estrategias específicas de prevención. La primera, con solo vacuna. La segunda estrategia, con vacuna más exámenes de detección en una sola ocasión. Y la tercera, vacuna más exámenes de detección en 2 ocasiones. Si se dan cuenta en este gráfico, pues prácticamente es una estimación o una validación de, de la definición de eliminación. Y las siguientes tablas van a estimar la reducción de la incidencia de casos de cáncer cervicuterino en base a los niveles, o sea, es decir, el nivel de ingresos que tiene la nación o las regiones geográficas. Y si se dan cuenta, esta definición de reducción o eliminación del cáncer cervicuterino, está siendo muy estrictos, menos de 10 casos, se logra obtener más o menos como en el 2060 o 2080 para para una nación de bajos niveles. Se dan cuenta la estrategia, porque de hecho es una definición o una meta que la OMS quiere para el 2030. Se ve muy complicado, pero en países desarrollados, la verdad es que la estrategia prácticamente sí se va a cumplir. El gran reto va a ser en los países en donde tienen recursos medios o bajos, y eso incluye muchos países de Latinoamérica. Si se dan cuenta, esta segunda gráfica lo que hace es también la estrategia en base a las regiones geográficas. Si se dan cuenta, la región geográfica que es del África subsahariana, esta definición así como de que van a eliminar el cáncer cervicuterino se alcanza en el 2080. Pero si nos vamos a los países en donde normalmente los europeos, la definición la alcanzan de 10 casos casi como en el 2050, 2040. Entonces, si se dan cuenta, y obviamente entre más estrategias se tengan, aquí ya estamos hablando de las 2 estrategias que es vacuna y al menos 2 pruebas de detección, la definición se alcanza mucho más rápido, casi en el 2040. Entonces, estas son las metas que en el 2020 publicó la OMS, el famoso, no sé si lo han escuchado, 20-70-90. ¿Qué quiere decir eso? 90% de cobertura de vacunación en las mujeres o niñas menores de 15 años o de 15 años o menos. El 70% es mujeres tamizadas con una prueba de alta precisión antes de los 35 y una vez más antes de los 45 años de edad, que son las 2 pruebas de detección que les mencionaba. O sea, vacunar, que es prevención primaria, detectar, que es prevención secundaria, y la detección terciaria es si ya tienen diagnóstico de cáncer, tratarlas. Entonces, mujeres diagnosticadas con cáncer recibir un tratamiento. Entonces, la estrategia de la OMS es esta regla, así que se llama o metas, 90-70-90. 90% de cobertura de vacunación, 70% de mujeres tamizadas y 90% de tratamiento de las lesiones invasoras. Y con estas 3 estrategias se propone que se puede llegar a eliminar el cáncer cervicuterino. O sea, no cero, pero pues ese concepto de menos de 10 casos o menos de 4 casos por 100,000 mujeres año. Cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico o parte del abordaje diagnóstico de un cáncer cervicuterino, que ya es la última parte de la sesión, pues teníamos una lesión sospechosa en cervix, síntomas asociados a la enfermedad y una citología positiva. Hacemos un examen pélvico directo con una visualización directa con espéculo vaginal y hacemos una toma de biopsia. Importante, el gineco o el clínico siempre va a hacer un examen pélvico completo, que va a constituir en evaluar vagina, tamaño de la lesión tumoral, infiltrado parametrial, integridad de los tabiques rectovaginales y los fondos de saco. ¿Por qué hacemos toda esta evaluación? Porque inicialmente el cáncer cervicuterino tenía una etapificación muy clínica. Hoy en día los estudios de imagen ya son un estándar
para hacer la etapificación completa de la enfermedad. Tomamos la biopsia, tenemos una confirmación diagnóstica, tenemos que son células escamosas, un adeno o un adeno escamoso, y ahora sí solicitamos los estudios de extensión para etapificar correctamente la enfermedad. Y a grosso modo tenemos la enfermedad temprana, la enfermedad localmente avanzada y la enfermedad avanzada. Esto es como parte de la etapificación en la figura del lado izquierdo. Y prácticamente la enfermedad temprana se debe definir en un tumor que está confinado al cérvix y que mide menos de 4 centímetros. Cuando el tumor ya mide más de este volumen o ya se extiende a los órganos intrapélvicos, se le conoce como una enfermedad localmente avanzada. Y la que ya tiene metástasis a distancia, pues es una enfermedad avanzada. Entonces, en las etapas clínicas se debe de considerar solicitar un estudio de imagen, sobre todo en pacientes que ya tienen un tumor 1B2, 1B2 por la FIGO del 2018, es un tumor que mide de 2 a 4 centímetros. Habitualmente ya se considera hacer, o sea, ya es mandatorio solicitar un PET o una tomografía, porque hasta el 30-40% de estas pacientes tienen enfermedad ganglionar en la pelvis. Es súper importante descartar que no tengan enfermedad ganglionar, porque tener enfermedad ganglionar ya no es una etapa 1B2, es una etapa 13-1. Es súper importante. Y en las pacientes que desean preservar la fertilidad y que sean etapas tempranas, la resonancia magnética es preferidamente hacerla, debido a que nos va a identificar la extensión local de la enfermedad. En las etapas 4, todas las pacientes tienen que ir a PET o tomografía. Y finalmente, las estrategias de tratamiento. Es algo muy general. Las etapas tempranas, que son de 1A1 a 1B2, tumores confinados al cérvix menos de 4 centímetros, el tratamiento es eminentemente quirúrgico y el éxito terapéutico pues, es arriba del 90%. Supervivencias globales a 5 años son arriba del 90%. Etapas localmente avanzadas de 1B3 a la 4A son tumores que ya se extienden localmente al hueco pélvico sin tener enfermedad a distancia. Aquí el tratamiento estandarizado es la quimio-radio concomitante con cisplatino, en donde el éxito terapéutico va de un 50 a un 80%. Y la etapa 4B es una enfermedad que ya está invadiendo órganos a distancia. ¿A dónde se puede ir el cáncer uterino? A hígado, ganglios de mediastino, cuello, pulmón, hueso, sistema nervioso central. El éxito terapéutico es menor. La verdad es que estamos hablando ya prácticamente aquí de un tratamiento de quimioterapia paliativa en combinación con quimio, más menos terapia antiangiogénica, más menos inmunoterapia, que es lo más nuevo, aprobado en el 2021, en base al ensayo clínico KEYNOTE 826, en donde la supervivencia prácticamente global se va a 2 años, si recibes este tratamiento, versus 6-7 meses que no reciban nada el paciente. Los mensajes para llevar a casa, pues la infección del virus del papiloma humano es muy común, la causa principal es la principal causa del cáncer cervicuterino. Tener BPH no significa que la mujer desarrollará cáncer. Más del 90% de las infecciones detectadas se eliminan en los siguientes 2 años. La infección por virus del papiloma humano de alto riesgo, que persiste por más de 4 años, aumenta por 100 tener un cáncer cervicuterino. De lo que les hablaba yo del periodo de aclaramiento. Es una enfermedad prevenible. Las vacunas Gardasil 4 y 9 previenen la infección por VPH y son las más utilizadas a nivel mundial. En Estados Unidos está disponible desde el 2017 la nonavalente, en México a partir del año pasado. El VPH produce verrugas anogenitales, cáncer cervicuterino, cáncer de pene, orofaringio. Y todas estas entidades clínicas pueden ser prevenibles por vacunación. El costo es muy accesible y puede ser un regalo para nuestros hijos y conocidos. La citología y la tipificación de VPH, colposcopía y el COTES son pruebas de tamizaje disponibles en los diferentes servicios de salud. Pues con esto, pues muchas gracias a todos por su atención